Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a ver la clase número 5 con una actividad en la cual vamos a hacer a modo de cierre de este tema del plano americano las consecuencias que trajeron la conquista, que es lo que estuvimos viendo en las últimas clases, ¿no? La conquista de estos imperios, de estos grandes imperios americanos, como el imperio inca y el imperio azteca, con la llegada de los europeos hacia este nuevo mundo. Y vamos a ver qué pasó, ¿no? Cuáles fueron las consecuencias que trajo el contacto de estos dos nuevos mundos, tanto para los americanos como para los europeos, ¿sí? Eso va a ser el tema de la clase de hoy. La clase que viene, una vez que ustedes ya hagan la actividad que les propongo al finalizar este video, vamos a ver el plano europeo, ¿sí? Vamos a pasar de un plano americano, o sea, desde el continente americano, qué estaba pasando en América, a qué estaba pasando en Europa, ¿sí? Para que ustedes tengan las dos miradas que de lo que estaba sucediendo al mismo tiempo y de esta forma podamos conectarlo y verlo todo desde una forma general y no cosas por separado, ¿sí? Así que ahora vemos qué está pasando en América después que llegan los europeos y la clase que viene vamos a ver qué va a pasar en Europa. ¿Por qué motivo se va a desencadenar todo esto? Que ya más o menos venimos viendo un poco con esto de la expansión ultramarina, pero vamos a enfocarnos más en la parte política y social de Europa, ¿sí? Bien, vamos entonces a ver de este contacto entre el hombre europeo y el hombre americano, van a surgir muchísimas situaciones y una de ellas va a ser, vamos a ver, que de este encuentro, del encuentro de estos dos mundos, van a surgir cosas que hasta ese momento eran desconocidas para ambas culturas. Una de ellas va a ser la alimentación, que es fundamental, porque a veces uno no piensa, pero ustedes imagínense que cuando llegan los europeos acá a América encuentran animales y alimentos que ellos no conocían y a su vez traen en sus barcos, ¿sí? Porque en sus barcos venían bien provistos de alimentos, imagínense que viajaban mucho tiempo en los barcos, traen con ellos animales, plantas, semillas, que van a introducir también en el territorio americano. Por lo tanto, se va a dar como un contacto entre los dos mundos, de los cuales se van a intercambiar culturalmente ideas, técnicas y también esto, alimentos y animales. Por ejemplo, no sé, el cacao, del cual después deriva el chocolate, es una planta propia de América, ¿sí? Entonces, cuando el europeo la descubre y se la lleva para allá, es algo increíble para ellos, que hasta ese momento nunca habían probado algo que derivaba del cacao, ¿no? Que era el chocolate. Lo mismo, por ejemplo, animales como el perro, el caballo, la vaca, eran animales que nosotros no teníamos en este territorio americano y lo traen los europeos con ellos, ¿sí? Entonces, de este contacto, de este encuentro entre los dos mundos, van a surgir esto, una mezcla, lo que podemos llamar como un impacto cultural, ¿sí? Desde el punto de vista de los alimentos, de los cultivos, de los animales, y también se va a dar desde un punto de vista social y cultural cuando hablamos de algo que fue sumamente importante para esta época, que fue la evangelización. Ustedes recuerden que uno de los motivos principales por los que se llevaban adelante estas expediciones ultramarinas, que eran encabezadas por los colonizadores, que también eran llamados adelantados, era motivada por la idea de llevar la palabra de Dios, ¿sí? De convertir a aquellos que no eran cristianos al cristianismo. Por lo tanto, miren esta imagen, esta sería como la llegada de Colón a América, ¿sí? Representa a los hombres que llegan en sus barcos, con las banderas, mostrando que habían llegado a tierra firme, y siempre acompañados por estos colonizadores, por estos hombres, vamos a encontrar la figura de un párroco, un cura o cualquiera que pertenezca a la religión católica y que viene a impartir la palabra de Dios, ¿sí? En esta otra imagen que tenemos acá, tenemos la imagen también de dos hombres que, si pueden ver por sus ropas, pertenecen a una de las órdenes que pueden llegar a ser los franciscanos, los jesuitas o los dominicos, que eran órdenes religiosas que se embarcaban junto con estos hombres para también traer la palabra de Dios, eh, educar a los indígenas, ¿no? Después enseñarles la lengua del español,
y a su vez los indígenas van a ir perdiendo, ¿no?, toda su cultura y sus creencias. Pero no la van a perder de todo en algunos casos porque va a surgir algo que se llama el sincretismo, ¿sí? El sincretismo combina un poco de las dos culturas. Por tanto, cuando ustedes lean el texto se van a dar cuenta que hay un ejemplo, ¿no?, que muchas después de las expresiones artísticas, los trabajos en los murales o las pinturas o los tallados en madera, van a ver que muchas veces representan imágenes cristianas, como, no sé, la Virgen o como a Cristo, pero con rasgos indígenas o con, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es una virgen que tiene en México, no es la patrona de México, tiene su tez de color morena. Por lo tanto, hay una mezcla, ¿no?, entre lo que es la religión cristiana y la cultura propia mexicana que proviene, ¿no?, de los aztecas y de los mayas, que aún se sigue conservando en cuanto a la religión. Entonces, el sincretismo es esto, ¿no?, la mezcla de las dos culturas. Bien, acá por ejemplo tenemos un ejemplo de una virgen, ¿no? Y acá un tallado con una imagen de un dios propio de el tipo de expresión artística que tienen los indígenas. Por tanto, acá se ve bien cómo se marca este sincretismo, ¿sí? Continuamos. Bueno, otra de las características importantes que tiene el contacto de estos dos mundos va a ser el descenso demográfico. Demográfico significa la cantidad de personas, ¿sí? Y descenso es la cantidad de personas que van a morir. A esto se refiere, ¿sí? ¿Por qué? Hay varios motivos que se van a dar para que baje la población que establecía de los indígenas en ese momento. Uno de los motivos que vamos a poder expresar es que cuando llegan los españoles hacen trabajar, acá en esta imagen van a poder observar, ¿no?, cómo se ven todos los indígenas en forma de fila, cargando y trabajando, siendo explotados por los españoles, ¿sí?, sobre todo en las minas de plata los hacían trabajar y todas esas riquezas, esos recursos minerales se los llevaban para Europa. De esta explotación sin control, excesiva hacia los indígenas, se causan muchísimas muertes. Ese es uno de los motivos, ¿sí?, la explotación hacia los indígenas por un trabajo desmedido. Y por otro lado, bueno, ya vemos que existe una superioridad en cuanto a armas que vienen con los europeos, ¿no? A la hora del enfrentamiento y la resistencia entre europeos y americanos, la superioridad tecnológica, que en este caso van a ser las armas de fuego, va a llevar a que caigan muchos también americanos. Y por otro lado, hay una situación en la que en los barcos y con los españoles vienen ciertas enfermedades a las cuales la gente americana no tenía defensas, como por ejemplo el tifus, el sarampión, la gripe, algunas de las enfermedades que en Europa eran corrientes, en América no. Por lo tanto, muchos quedan enfermos y mucha de la población indígena también muere a causa de estas enfermedades que son traídas por los europeos en los barcos, ¿sí? Bueno, entonces, debido a diversos motivos, no es que es por uno solo, sino que se da por diferentes motivos que se puede ver bastante bien reflejado en esta imagen, se va a dar la causa de este descenso demográfico, ¿sí? Muy bien, entonces, como impacto cultural, entonces vamos a volver atrás para hacer como un recuento. Tenemos este impacto cultural en el sentido de que se van a intercambiar alimentación, se van a intercambiar ideas religiosas, creencias, lo cual va a derivar en un sincretismo, que es la mezcla de estas dos culturas. Y por otro lado, vamos a observar que va a haber un impacto importante en la demografía, que va a producir un descenso demográfico, o sea, una caída de la población. Esta es la actividad, ¿sí? Las consecuencias de la conquista. Ustedes van a tener primero que ver este videito, clase 5, video del docente, en el cual ahora yo les estoy explicando un poco más o menos el tema.
Y ustedes después van a leer este texto que yo les puse acá, ¿sí? Que es un texto resumido, breve, sobre las consecuencias de la conquista, que es lo mismo que les estuve explicando ahora, pero lo van a tener que leer ustedes y después van a tener que realizar la siguiente actividad. Primero, van a tener que explicar cómo se relaciona esta imagen que les pongo acá con las consecuencias de la conquista. O sea, leyendo el texto y viendo esta imagen, me van a tener que hacer un pequeño textito diciendo, bueno, se relaciona debido a que, ta, 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 ta. Bien. Después, ¿quiénes fueron los encargados de la evangelización y cuál era su objetivo? También lo van a sacar del texto que tienen que leer. ¿Qué significa que la conquista tuvo un impacto demográfico en la población indígena? Eso ya se los conté recién, pero ustedes lo van a tener que leer y analizar y hacer una buena explicación del mismo. Y después van a encontrar esta hoja que les subo también como un archivo adjunto en la plataforma, en la que van a ver el encuentro de los dos mundos, ¿sí? Se llama el tema, y en el mismo van a tener que hacer esta actividad. Van a hacer una listita, ¿sí? Así, una listita que puedan hacer con columnas, en la que van a poner animales y alimentos que los europeos trajeron a América y a la vez también otra lista con animales y alimentos que los europeos se llevaron de América hacia Europa, ¿sí? Después, explicar con sus palabras qué quiere decir que del intercambio recíproco se pasó a un beneficio unilateral. Si no conocen alguna palabra como recíproco o unilateral, la buscan en el diccionario, ¿sí? La idea es que puedan leer el texto, que es, el título es del intercambio recíproco al beneficio unilateral. Parece complicado, pero una vez que ustedes lean el texto se van a dar cuenta fácilmente a qué se refiere. La idea es que puedan explicar ustedes con sus palabras de qué está hablando este título, ¿sí? Todo obviamente en relación a este encuentro de los dos mundos, el mundo americano y el mundo europeo. Y después, ¿qué pasó con los recursos naturales de los americanos? Después de ustedes de leer esta parte del texto, van a poder sacar una conclusión de qué pasa con los recursos naturales. Acuérdense que recursos naturales estamos hablando de la tierra, de la minería, de la materia prima, que son los cultivos, los minerales, bueno, todo lo que se extrae de ¿sí? Natural, de la forma natural de la tierra. Esos son los recursos naturales. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Sí? ¿Por qué para los españoles fue tan importante? ¿Y qué pasó con estos recursos naturales? Bien, una vez terminado esto, vamos a volver al principio. Ahí está. Lo terminan, lo tienen siempre pasado en sus carpetas, ¿sí? Contestan todas las preguntas y siempre cualquier duda, consulta que tengan, me mandan un mail y yo se los contesto, ¿sí? La idea es que vayan teniendo las tareas al día para que cuando tomemos este tipo de trabajos integrados a ustedes les resulte más fácil poder realizarlos. Bueno, quedo a su disposición por cualquier duda o consulta. Les mando un beso grande y nos vemos o nos escuchamos la próxima. Un besito.